muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que puedan ver este video. Nuestra 11ª emisión acerca de el desarrollo personal y automotivación que estamos empeñados en transmitir. Hoy, sobre todo, quiero darles las gracias, agradecer a todos los que han presenciado, acompañado, los amigos que han realizado comentarios, se han seguido este tipo de propuestas, compañeros, colaboradores, lectores de artículos que he publicado. Y en este momento quiero dedicarme a hilvanar algunas ideas acerca de algunos aspectos que he presenciado o me he percatado en las redes sociales y que me han motivado a mí a integrar una especie de revisión, somera revisión por supuesto, de lo que podemos llamar la revisión o la corrección de errores. ¿Por qué esto? En algunos grupos a los que pertenezco en las redes sociales aparecen de pronto una respuesta, si se quiere, grande acerca de algunas correcciones que pueden hacerse en nuestra ortografía. En otros momentos son correcciones de conceptos o ideas o modificaciones o percepciones o apreciaciones de conceptos que considero conveniente esclarecer en base a lo que conozco. Sobre todo quiero decirles que lo que hago es transmitir algunos conocimientos que he adquirido sin ánimos de mostrar una perspectiva única, sino simplemente mi opinión en algunos aspectos que considero importante aclarar en base a ciertas necesidades que percibo. Cuando he percibido algunos errores ortográficos, la primera sensación que tengo en lo que se escribe en las redes, la primera sensación que tengo es que hay se escribe algo que quiere transmitirse, pero se desconoce un poco o mucho la forma de escribirlo. Pero mi respuesta habitual es aceptar aquello como defecto que todos tenemos. Todos somos humanos y como humanos cometemos errores. No, como decía alguien, nada humano me es ajeno. Pero recordando a Confucio que decía, quien ha cometido un error, aquel hombre que ha cometido un error y no lo corrige, está cometiendo otro error. Pienso que es importante dedicarle una emisión de estos videos de desarrollo personal y automotivación a conversar un poco acerca de cómo corregir algunos errores, bien sea conceptuales, bien sea de escritura, de ortografía, o al menos mostrar algunas ideas que pueden mejorar el concepto que se quiso explicar o diferir en algún momento de un concepto que en mi perspectiva profesional y personal considero que necesita o merece una aclaratoria, si la tengo a mano. Hay
muchas cosas que uno desconoce, que yo desconozco, y no pretendo que esto sea una, una clase magistral acerca de un tema. Simplemente reúno algunas ideas, hago mi síntesis y expreso mi opinión. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se intenta, qué errores se necesitan corregir en primer lugar? Pienso que aquellos errores que pueden dañar vamos a decir, la motivación de una persona, el interés, su entusiasmo, sus deseos de vivir, y que como primer punto de reflexión que intento transmitir en estos videos es el poder ser gestores de nuestra propia vida, cómo gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras conductas, para que nos den el mejor provecho posible y, como se dice en coaching, mostrar la mejor versión que podamos mostrar de nosotros mismos, o tener la mejor versión que podamos tener, si no es que la queremos mostrar, simplemente expresar y compartir con las otras personas cuál es la apreciación o percepción que tienen de esta opinión, de estas ideas, de estos conceptos. Por ejemplo, yo tiendo, y lo he colocado en un comentario que he hecho en un grupo al cual he ingresado recientemente, que trata de ver la pasión por la ortografía, que la forma como a veces corregimos los errores de otros, en mi criterio, no es la adecuada, porque no respetamos realmente que la otra persona nos pida la opinión o nos pida la ayuda. Siempre recuerdo un gran amigo que está en este momento en Estados Unidos, que una vez me dijo una frase que jamás se me ha olvidado. Cuando yo estaba en una ciudad donde trabajábamos juntos y tuve que ir a otra ciudad por razones de trabajo, me dijo: Miguel, ¿me permites que me meta en tu vida? Aquello me agradó tanto. Y dije: ¿cómo no? Si en este momento, cuando uno está en un momento de cambio, es cuando más necesita ciertas opiniones para tomar decisiones acertadas, porque si no, o nos guiamos por la emocionalidad abrumadora que podamos tener, estamos muy tristes, estamos molestos, estamos confusos y tomamos decisiones erróneas. Entonces, por supuesto que le dije: ¿cómo no, amigo? Él sabe, si llega a ver esto, de quién se trata. Bueno, entonces, desde ese momento, yo como que tomé esta consigna como vital para las relaciones interhumanas, y tiendo a no entrometerme en la vida de otros si no me piden la ayuda, o si no me hacen la pregunta, o si no me están requiriendo que intervenga. Entonces, cuando en un artículo en una respuesta que escribí hace poco, digo que intento no corregir a la persona, sino que cuando hago una corrección ortográfica prefiero colocar la palabra en su sección correcta, en su escritura correcta, para que la misma persona decida adoptarla o simplemente use otra palabra más adecuada. Porque es lo que me llevó después a pensar: bueno, ¿por qué nosotros porque los seres humanos tenemos tanta facilidad para corregir a otros y no decirlo en una forma adecuada? Así que queremos que funcione mejor, que se exprese mejor. Entonces, porque
habitualmente, y aquí viene la idea más importante que pudiera yo desarrollar hoy, es que tendemos a comentar o a corregir a alguien no para que se mejore, sino para satisfacer nuestro ego de que sabemos más de esto, o tendemos a etiquetar a la persona. De hecho, he cuestionado muchas veces la etiquetación de conductas de personas en lugar de señalar ciertas conductas incorrectas, inadecuadas. O sea, la tendencia más frecuente que se percibe en la vida diaria y en las redes y en cualquier interacción es personalizar, intentar descalificar o calificar en una forma, vamos a decir, bastante hiriente o dañina a la persona, y no señalarle simplemente la conducta que nos está perturbando o que le percibimos como inadecuada, porque es como tener mayor satisfacción de deshogarse, de decir, no, te quiero enseñar esto porque tú no estás al tanto de tantas cosas. Bueno, no es la forma de corregir. Desde que aquellas experiencias de psicoterapia en psiquiatría infantil, que hacía mi curso de psiquiatría hace más de 30 años, aprendí que la mejor forma de que una conducta desaparezca, una conducta errónea desaparezca, es no reforzarla, tanto criticándola como aupándola, como graciosamente. Simplemente ignorar la conducta sin que esto implique ignorar a la persona que está, que en este caso lo aprendí en psiquiatría infantil o psiquiatría de niños. La conducta que está permanentemente siendo señalada tiende a reforzarse. Aquí hasta hay poemas, no recuerdo ahorita, donde se dedica una gran extensión al no. No hagas esto, no hagas lo otro, no te montes allí, no te bajes de allí, no hagas hasta que llega lo más dramático, no vivas. Y al final tenemos que aceptar, no te mueras, porque la persona tiene conductas que requieren ser, vamos a decir, percibidas en el mensaje que se desea dar. Si un niño es muy inquieto, independientemente que haya patologías orgánicas o fisiológicas que lleven a la inquietud, está emitiendo un mensaje de que quiere atención, pero a ver si la atención la logra criticándolo, maltratándolo, juzgándolo, probablemente esta conducta no solo no va a desaparecer, sino que se va a reforzar. ¿Ves? Entonces a veces ignorar la conducta o mostrar otras conductas mejores resulta mucho más efectivo que criticar, que adjudicar, enjuiciarla. En la vida pública uno percibe cómo se etiquetan o se descalifican a personas, y en lugar de mostrarle ciertas conductas que están siendo percibidas como tóxicas, dañinas, incluso se habla de personas tóxicas. Frecuentemente digo que no existen personas tóxicas, existen conductas tóxicas de algunas personas. Y también estoy convencido de que muchas cosas no son por mala intención, sino por ignorancia. La ignorancia es la gran maestra de cosas inadecuadas. Cuando alguien aprende algo en la forma correcta, bueno, lo hace, pero si nadie se lo ha enseñado. Entonces aquí pasamos a otro punto, que es a quién enseñarle conductas más adecuadas. Ya he dicho que en mi caso prefiero que me lo pregunten, que me digan algo así como que me permite, que me autoricen a meterse en su vida particular. Entonces la mejor manera sería que la persona esté requiriendo
esa corrección o esa sugerencia, esa modificación. ¿Por qué? Porque que pueda permitirlo, que no le ofenda que uno, que otra persona con algún conocimiento mayor le ayude o le oriente. Es la persona tolerante a ser corregida, lo desea, lo quiere, o simplemente prefiere seguir cometiendo errores. Entonces, si cometemos un error y no lo corregimos, como ya lo decía Confucio en los años 500, tanto 479 a.C., por allí, este está cometiendo otro error. Entonces, como cometemos errores todos los días, unos pequeños, otros medianos y otros muy gruesos, entonces cuando nos demos cuenta, cuando nos percatemos que hemos cometido un error, en vez de esperar que alguien nos lo corrija, bueno, podemos comenzar por autocorrección. De eso se trata, esta automotivación para el desarrollo. Que tú o que nosotros, cada uno pueda tener algunos recursos, algunas ideas, algunas líneas gruesas de orientación para que no tenga, para que pueda mejorar su competencia en esa área. Entonces, rebobinando, es preferible buscar hacer un señalamiento de un comportamiento adecuado y no descalificar a la persona, sino señalar el comportamiento, el lenguaje, la palabra que está perturbando una buena relación o perturbando una buena comunicación. Y sobre todo, pedir permiso. Es como un poco lo que usan en los psicólogos de grupos, el feedback. Quiero que me dejes un feedback de lo que estoy diciendo, de lo que estoy haciendo, cómo te sonó eso, eso es. Entonces, la persona dice, bueno, mire, eso que usted ha dicho o no ha descrito no es adecuado, es erróneo, etcétera, etcétera. Y la persona aclara sus conceptos y los redirige en aras de mejorar la relación. ¿Qué nos sigue a esto? Que lo más importante al principio es establecer un buen rapport. Si no tenemos rapport con la persona, si no le conocemos suficientemente, si no nos ponemos en su forma de percibir, si no nos damos cuenta de cómo es que esa persona aprende, cómo esta persona se entusiasma, cómo es que esta persona se motiva, perdemos el tiempo de él y perdemos el nuestro. Entonces, establecer el rapport es ponerse en los zapatos, como se ha dicho, los zapatos del otro. Ponerse en la posición que el otro, ¿cómo vería el otro esto que, si yo fuera él, cómo vería esto que me está sucediendo en este momento? Y lo más importante, para así en pocas palabras, para el rapport es mostrarle a la persona su punto de vista con nuestra aceptación plena, aunque después estemos en desacuerdo. Pero el desacuerdo, después que hemos establecido la relación, al mostrarle el desacuerdo, la persona lo va a aceptar más. Nadie acepta una sugerencia o un consejo. En coaching no damos consejos. No aceptan consejos de alguien que rechace. Entonces primero tienes que hacerte un poco aceptable, valga la redundancia, a la persona en cuanto a su forma de percibir. En programación neurolingüística se usa mucho escuchar, ver o sentir las diferentes formas de cómo la persona establece contacto. Para no profundizar en esto, bueno, si escuchamos, estamos, en este caso yo estoy diciéndole, escuchar tengo una mayor facilidad para escuchar, quizás por eso me hice psicoterapeuta, y a veces que para ver, hay otros que se dan cuenta muy específicamente de pequeños detalles
visuales, y otras personas son, se les llama en programación neurolingüística, son muy kinestésicos, se movilizan más con los sentimientos, son las personas que se acercan más a las personas, que les gusta que lo toquen, les gusta la caricia física, y que allí en eso kinestésico se incluye algunas palabras como de tipo olfativo, de tipo gustativo, que también forman parte de se engloban dentro de lo que llama kinestesia, porque son a diferencia de la audición y la visión, que puede ser lejana, la kinestesia es muy cercana. El tocar, el sentir, el percibir los aromas, el degustar, son habilidades que nos permiten, conociendo estas vías de acceso, que así se llaman técnicamente, acercarnos más a la persona. Si una persona le está diciendo a uno, a un coach, mire, a mí no me gusta como usted expresa estas palabras, ya con la experiencia usted da cuenta que es una persona muy kinestésica. Entonces tienes que usar también un lenguaje kinestésico. Bueno, entiendo que no te gusta, que tal vez no me he dado cuenta que es algo que tú rechazas, y quiero expresarte esto que me parece importante para ti. Entonces fíjense cómo necesitamos enfocarnos más, y la palabra enfoque es una que yo utilizo mucho, enfocarnos más en lo que la persona necesita, no tanto a veces lo que la persona desea, porque a veces lo que uno desea no es lo que necesita. Si a mí me van a vender un libro, probablemente le diga que no, pues tengo tantos libros que bueno, aquí en guitarra no tengo muchos, pero tengo tantos libros que me gusta tanto la lectura que no digo, mira, no necesito leer libros. Puede ser muy interesante, aparte que ya uno con las redes puede hacer extractos más potables de mucha literatura. Claro, siempre el libro no tiene comparación, pero le estoy dando una experiencia particular de no adquirir algo que no necesite. Puedo desearlo, pero realmente no lo necesito porque no tengo a veces ni dónde ubicarlo. Estamos intentando en esta emisión de que sobre todo percibamos tres cosas. Primero, mejoremos nuestra forma de señalar errores respetuosamente. Digo, mira, no me parece, en mi cultura, en mi familia, no estamos acostumbrados a esto, y me agradaría que no me lo dijeras de esta manera, o que no lo hicieras de esta manera, respetuosamente. Segundo, pedirle permiso a la persona para ver si acepta que tú te adentres dentro de su problemática particular existencial, su existencia, su vida, su vivencia. Entonces, primero eso, señalar los errores respetuosamente, y por último, que tú tengas la amplitud, o que tengamos la amplitud de tolerar o aceptar que cometemos errores. Bueno, no lo voy a decir en latín porque no soy experto en latín. Errar es humano. Errar es humano. Y la experiencia la adquirimos muchas veces cometiendo errores. No es que tengamos que cometer errores para aprender. Pero si los cometemos, lo importante es derivar aprendizajes de esos errores cometidos. Entonces, insisto mucho en esto, porque cuando se utilizan tantos calificativos, en este caso recuerdo una pregunta que hacían en una red de la cual soy miembro, en un grupo, dice que
cuando una persona cuando una persona puede darse cuenta que es estúpida. Es un concepto, es un calificativo, e incluso denigrante muchas veces. En las antiguas clasificaciones que se hacían de los niños con retardo mental, se le hablaba de idiota, imbécil y débil mental. Eso era bastante peyorativo, bastante dañino para la percepción que tienen un niño de sí mismo, o un padre de su hijo. Entonces, cuando se usan los términos como estupidez e idiota, entonces una cosa es señalar una conducta que pueda considerarse estúpida en relación a la inteligencia supuesta que tiene la persona que está considerando la estupidez del otro, a decirle que es estúpido. Se pueden decir muchas estupideces, y de hecho las decimos cada rato. Afortunadamente aprendemos a veces hasta las estupideces. Pero una cosa es decir estupideces y otra cosa ser señalado como estúpido en una forma ofensiva. Simplemente lo que está detrás es que yo soy más inteligente que tú y tú eres un estúpido. Eso no es ni humano, ni racional, ni asertivo. Eso puede ser cualquier otra cosa menos eso de ser, de mejorar relaciones. Entonces, este tipo de descripciones, calificativos que se dan, o no calificativos, descalificativos diré yo, porque no son generalmente las etiquetas están de moda en las redes, etiquetar algo, pero con una motivación diferente. A veces las personas las etiquetan, se etiquetan hasta nacionalidades. Los extranjeros son estos, los venezolanos son los otros, los chilenos son estos, los colombianos. Ese tipo de calificaciones que son generalizaciones, generalmente para mostrar que somos superiores a ese grupo étnico, o que ellos están o ese otro grupo que yo descalifico está en condiciones inferiores a las mías, o a la de la etnia o grupo que yo pertenezco. Bueno, fíjense cómo podemos extendernos en una situación de errores y más errores. Entonces, recapitulando para concluir: primero, aceptar que cometemos errores. Segundo, no creer que esos errores que cometemos somos los únicos que los cometemos. Tercero, una vez que aceptamos eso, busquemos la forma, o que lo percibamos en otra persona, busquemos la forma más respetuosa de señalarle este error, un error ortográfico, un error de concepto. En estos días escribí algo de diferencia para mí, de lo que es la espiritualidad y la religión, ¿sí? sin ninguna otra pretensión que de mostrar lo que yo siento. Yo considero que la espiritualidad es una virtud humana, es producto de una creencia, creemos en el espíritu, y no es lo mismo tener una religión. Entonces es un error de concepto que uno puede aclarar si tiene la información. Y otro aspecto que también vale la pena señalar es quiénes tienen la autoridad para señalar nuestros errores. Muchas veces queremos corregir errores en otros porque no somos capaces de hacer lo que esa persona hace, y lo criticamos. Entonces, y estamos en el fondo queriendo demostrar nuestra superioridad. Entonces no necesitamos eso, necesitamos mostrar en forma descriptiva. Cuando tú hiciste esto, dijiste esto o mostraste esto, yo percibí esto. Damos nuestra opinión, pero no decimos estás equivocado, eres un estúpido, no quiero seguir hablando contigo porque no nos entendemos. Casualmente si no nos entendemos, es como un llamado a cómo podemos entendernos si no nos entendemos. Debe haber una forma.
Que yo no la conozca, que tú no la conozcas, no significa que no exista. Simplemente ambos la desconocemos. Pero otra persona, una persona con ¿quién puede corregirte? Una persona que ya tenga experiencia, una persona que esté certificada en una disciplina determinada, una persona que tenga conocimiento comprobable por su trayectoria, una persona que tenga a veces un sentido común, que curiosamente es el menos común de todos los sentidos. Sentido común, hay personas que no necesitan haber estudiado para decirte grandes verdades. Y hay personas que hemos estudiado mucho y no decimos sino cosas falsas, erróneas, producto de aprendizajes erróneos, hemos aprendido cosas. Esto es importante para que lo tomemos en cuenta si realmente deseamos mejorar nuestro desarrollo personal. Como personas podemos desarrollarnos si aprendemos a señalar en una forma respetuosa y cortés los errores de los otros. Y también nos desarrollamos más cuando reconocemos que hemos cometido un error y acudimos a esa palabra tan mágica que se llama perdón. El perdón no es nada más que el otro, como dicen en Venezuela, yo perdono pero no olvido, ¿no? El perdón es olvidar ese tipo de relación, ese tipo de situación que fue percibida como ofensa y continuar nuestra vida sin necesidad de estar llevando en nuestros hombros, en nuestra cabeza, en nuestra mente a la persona. Ahí sí no nos estamos olvidando, sino cada vez que recordemos que esta persona nos ha hecho algo, estamos trayendo el cuento para finalizar, el cuento de los monjes, que uno de los monjes iba a atravesar un río y una señora quiso atravesarlo y el monje se ofreció a llevarla en brazos. Y la atravesó el río cargándole el brazo, o en sus hombros, no recuerdo exactamente, pero la tuvo junto así, pues, su cuerpo. Y depositada la señora en la otra orilla, los monjes siguieron su camino y el monje de más avanzada edad le decía, ¿por qué hiciste eso? Llevar a esta señora en tus hombros, en tu regazo para besarlo, no es que estás transgrediendo nuestras normas monásticas, etcétera, etcétera. Y el monje más joven le dijo, yo la llevé unos minutos, pero tú llevas el acto que yo hice permanentemente. O sea, el juzgar ese acto como inadecuado es lo que es más dañino que el haber tocado a la mujer para llevarla del otro lado del río. Entonces muchas veces cuando hemos cometido un error, lo más conveniente es, si nos damos cuenta que lo hemos cometido, es aclararlo. Segundo, agradecer a la persona que nos ha dicho que es un error porque nos está mostrando el recto camino, como dirían los budistas. Y corregirlo en nuestras posibilidades. Si es algo que ya no puede ser corregido, bueno, aceptar que ya lo hicimos y que la próxima vez lo haremos mejor. Eso es básicamente los elementos que quería mostrarles hoy. Reconocer el error, cómo hacerlo, cómo tener la amplitud para recibir y corregirlo, y no pensar que el hecho de que hayamos cometido uno o más errores nos hace menos humanos. Es parte de las cualidades humanas. Y somos, como muchos pensamos, perfectibles, no perfectos, pero sí perfectibles. Porque afortunadamente la evolución humana no se detiene, aunque haya muchos seres que actúen inhumanamente para que esto no ocurra. Entonces el cerebro sigue desarrollándose, los niños vienen ya con mayores inteligencias, los niños nos enseñarán a ser mejores seres humanos, y no por el hecho de ser niños, sino porque la evolución es un proceso que no se detiene. Cada día habrán cosas mejores, aunque
estemos sufriendo de cosas que nos desmotiven, nos ponen a pensar que las cosas no van bien. Lo importante es no generalizar. Estamos en un proceso de cambio, de desarrollo. La pandemia ha creado muchos trastornos y se han creado una cantidad de percepciones que uno no sabe hasta dónde tienen cierta cordura o si son percepciones de tipo ya delirante, como decimos los psiquiatras viejos acerca de cuando se tienen una idea de esas fijas, donde tratamos de convencer a otros de cosas que son erróneas, pero estamos convencidos nosotros de que eso es la certeza. Entonces, la ciencia se rige por la comprobación y la evidencia. Lo que no parece como evidente, lo que no es comprobable, no, oigámoslo, podemos repetirlo porque se puso de moda, pero tampoco es para que estemos causando alarmas, noticias falsas, fake news, tantas cosas que están saliendo ahora que bueno, pareciera como para que la persona se desmotive, se pierda como diríamos, se siente incompetente, se sienta desesperanzado, que es lo que decían algunos psicólogos de los 70, que le instalen la desesperanza aprendida. Muchas gracias de nuevo y espero que estas ideas un poco entremezcladas les sea útil para que ustedes deriven sus propias conclusiones y extraigan lo mejor, lo que les interese, lo que les acomode más y lo que les necesite, y cualquier diferencia también es bienvenida, me la pueden comentar por mi página web de Coaching Visir o Visir Coaching Consultores, o en Miguel HW 2009, que es mi Twitter. Hay muchas formas. O WhatsApp. Bueno, muchas gracias de nuevo y hasta otra oportunidad.